Bienvenidos a su canal favorito, donde la farándula otomana es nuestra pasión superíndice 3N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una dosis de drama y revelaciones. Hoy, tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro los dejará con la boca abierta. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N, que parecua sacada de un cuento de hadas, y que luego, de repente, nos dejó superíndice 3 a todos con el corazo superíndice 3N roto? Hablamos de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Pues prepúrense, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de esa ruptura, y lo haremos desde una perspectiva, digamos, inesperada. Circulan rumores, informaciones, y algunas fuentes cercanas a Kerem Bürsin han empezado a soltar prenda. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para traerles todos los detalles, sin pelos en la lengua y con la objetividad que nos caracteriza. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos este misterio, los invito a suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, denle clic a ese botón superíndice 3N rojo y activen la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Les prometo que aquí siempre encontrarán en la información superíndice 3N Mundes jugosa y entretenida sobre sus celebridades turcas favoritas. Además sus suscripciones nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Asu que no lo piensen Mundes y únanse a nuestra familia. Ahora sin Mundes preámbulos, pongo monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el torbellino Anderu Parrafoel Kerem Bürsin. Que comience el espectáculo. Todos recordamos como si fuera ayer el flechazo en la pantalla, la cómica innegable que traspasó superíndice 3 la televisión superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real. Ande y Kerem eran la pareja del momento, los reyes de las alfombras rojas, los protagonistas de nuestras fantasías románticas. Su amor parecua indestructible, un cuento de hadas moderno. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada interacción superíndice 3N, cada mirada CU superíndice 3 mplice. El hashtag #Anker era trending topic mundial prácticamente a diario. Revistas del corazo superíndice 3N y portales de noticias dedicaban Gines y Gines a analizar cada detalle de su relación superíndice 3N. Era una verdadera fiebre, un fenus superíndice 3 meno medio, tico sin precedentes. Pero como suele ocurrir, la realidad es mucho más compleja que la ficción superíndice 3N. Y detrás de las sonrisas y los abrazos públicos, se escondían tensiones, diferencias y, al parecer, algunos secretos que finalmente llevaron a la ruptura. El brillo y el glamour de la vida pública a menudo ocultan las luchas internas que las parejas enfrentan. La constante presión superíndice 3N de los medios, las expectativas de los fans y las demandas de sus carreras profesionales pueden crear un ambiente tu superíndice 3 jico que dificulta mantener una relación superíndice 3N sana y equilibrada. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que estas presiones terminaron pasando factura. Durante meses se especuló superíndice 3 sobre las razones del fin de la relación superíndice 3N. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de celos profesionales, incluso de terceras personas. Pero la verdad, la versión superíndice 3N oficial, nunca quedó superíndice 3 del todo clara. Ambos actores, fieles a su estilo discreto, guardaron silencio y dejaron que los rumores hicieran su trabajo. Esta actitud, si bien respetable, contribuyó superíndice 3 a alimentar a Mundes el fuego de la especulación superíndice 3N. Cada gesto, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas que pudieran revelar la verdad de la ruptura. Los fans, desesperados por entender lo que había sucedido, creaban sus propias teorías y las compartían en foros y redes sociales, generando a ese confusión superíndice 3N. Ahora, al parecer, el silencio estuvo por romperse. O al menos, eso es lo que sugieren algunas fuentes cercanas a Kerem Bürsin, quienes han empezado a filtrar información superíndice 3N a la prensa turca. Según estas fuentes, la ruptura fue mucho más compleja y dolorosa de lo que se creía, y las razones van mucho más allá de las simples diferencias de agenda. No se trata simplemente de que no tenían tiempo para verse o que sus carreras los mantenían alejados. Parece que había problemas muy profundos, conflictos de personalidad y diferencias irreconciliables que hicieron imposible mantener la relación superíndice 3N a flote.
Una de las principales razones que se mencionan es la fuerte personalidad de Anne de Eru Parrafoel. Se dice que la actriz, a pesar de su apariencia dulce e inocente, es una mujer muy decidida, con las ideas muy claras y con un fuerte carácter. Esto en principio no será un problema, pero al parecer, chocaba con la personalidad también copyright fuerte y, en ocasiones, dominante de Kerem Bürsin. Dos personalidades fuertes pueden chocar, especialmente en una relación superíndice 3N donde ambos están acostumbrados a tener el control y a tomar decisiones importantes en sus vidas profesionales. La falta de flexibilidad y la incapacidad de ceder pueden generar conflictos constantes y erosionar la relación superíndice 3N con el tiempo. Las fuentes aseguran que ambos tienen visiones muy diferentes sobre CU superíndice 3 mo llevar la relación superíndice 3N, sobre CU superíndice 3 mo manejar la fama y sobre el futuro profesional de cada uno. Kerem, al parecer, tiene una visión superíndice 3N Moon S tradicional de la relación superíndice 3N, mientras que Ande buscaba mayor independencia y libertad. Esta diferencia de visiones puede ser un obstáculo importante para cualquier pareja. Si uno de los miembros busca una relación superíndice 3N Moon S tradicional, con roles definidos y expectativas claras, mientras que el otro busca Moon S libertad e independencia, es probable que surjan conflictos y resentimientos. La clave para superar estas diferencias es la comunicación superíndice 3N abierta y honesta, y la voluntad de comprometerse y encontrar un punto medio que satisfaga a ambos. Además se rumorea que la presión superíndice 3N medio, tica fue un factor determinante en la ruptura. La constante persecución superíndice 3N de los paparazzi, los rumores infundados y la opinión superíndice 3N pública sobre su relación superíndice 3N, generaron un ambiente de tensión superíndice 3N constante que terminó superíndice 3 por desgastar la pareja. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan siendo fotografiado y analizado por miles de personas. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con los rumores y las especulaciones puede ser abrumadora y afectar negativamente la relación superíndice 3N. Pero aquí viene lo Moon S jugoso, lo que realmente ha encendido las redes sociales turcas. Al parecer, Hande Eru Parrafoel tenía algunas reservas sobre el futuro de la relación superíndice 3N, debido a las ambiciones profesionales de Kerem Bürsin. Según las fuentes, Hande temo a que Kerem en su afán por triunfar en Hollywood, la dejara de lado y priorizara su carrera por encima de la relación superíndice 3N. El sueño más menos o de triunfar en Hollywood es un objetivo ambicioso que requiere mucho trabajo, dedicación superíndice 3N y sacrificio. Para una pareja, puede ser difícil equilibrar las demandas de una carrera profesional exigente con las necesidades de una relación superíndice 3N. El miedo a ser dejado de lado o a que la relación superíndice 3N se vea afectada por las ambiciones profesionales de uno de los miembros puede generar inseguridad y desconfianza. Se dice que Hande no estaba dispuesta a sacrificar su propia carrera y su vida personal por el sueño más menos o americano de Kerem. Ella quería una relación superíndice 3N equilibrada, donde ambos pudieran crecer profesionalmente sin tener que renunciar a su felicidad personal. Es comprensible que Hande quisiera mantener su independencia y no sacrificar sus propios objetivos por la carrera de Kerem. Una relación superíndice 3N sana debe permitir que ambos miembros crezcan y se desarrollen individualmente, sin tener que renunciar a sus sueños más menos y aspiraciones. Otra información superíndice 3N que ha salido a la luz es la supuesta existencia de desacuerdos sobre la forma en que Kerem manejaba su imagen pública. Al parecer, Hande no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que tomaba Kerem en cuanto a sus proyectos profesionales y a sus apariciones en los medios. La imagen pública es un activo importante para los actores, y es fundamental gestionarla cuidadosamente. Las decisiones sobre copyright proyectos aceptar, CU superíndice 3 mo interactuar con los medios y copyright tipo de imagen proyectar pueden tener un impacto significativo en la carrera de un actor. Si una pareja tiene diferentes opiniones sobre CU superíndice 3 mo gestionar la imagen pública, puede generar conflictos y desacuerdos. Se dice que Hande le aconsejaba a Kerem ser Moon S selectivo con los proyectos que aceptaba y a cuidar Moon S su imagen pública, pero Kerem no siempre seguía sus consejos, lo que generaba tensiones entre ellos. Es común que las parejas se den consejos y opiniones sobre diferentes aspectos de sus vidas. Sin embargo, es importante respetar la autonomía del otro y permitirle tomar sus propias decisiones, incluso si no estamos de acuerdo con ellas.
La imposición superíndice 3n de opiniones y la falta de respeto por las decisiones del otro pueden generar resentimiento y aún más menos a la relación superíndice 3n. Pero ojo porque a Q no termina la cosa. También Copyright N se ha hablado de una posible tercera persona en la ecuación superíndice 3n. Aunque no hay pruebas concretas, algunos medios turcos han insinuado que Kerem podría haber tenido un acercamiento con otra mujer, lo que habrá provocado la ruptura definitiva con Hande. La infidelidad es una de las principales causas de ruptura en las relaciones. La traición superíndice 3n de la confianza y la ruptura de la lealtad pueden causar un dolor profundo y aún más menos irreparablemente la relación superíndice 3n. Aunque no hay pruebas concretas de que Kerem haya sido infiel, la simple insinuación superíndice 3n puede generar dudas y desconfianza, lo que puede haber contribuido a la ruptura. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, y es importante tomarlos con pinzas. Pero lo cierto es que a medida que pasa el tiempo, van surgiendo ese detalles sobre las verdaderas razones de la ruptura, y la imagen que se va formando es mucho ese compleja y matizada de lo que se cree. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas, y que las razones de una ruptura pueden ser variadas y difíciles de entender desde fuera. Los rumores y las especulaciones pueden ser más menos osos, y no siempre reflejan la realidad. Ahora bien, ese ayu de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que la relación superíndice 3n entre Hande Rafael y Kerem Bürsin llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque muchos de nosotros aún lamentamos la copyright vida de esa pareja que nos hace creer en el amor verdadero, debemos aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Es natural sentir tristeza y decepción superíndice 3n cuando una relación superíndice 3n que admiramos llega a su fin. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y que a veces las relaciones simplemente no es destinadas a durar. Ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Esperamos que ambos hayan aprendido de esta experiencia y que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. La vida sigue adelante y es importante aprender de las experiencias pasadas y seguir buscando la felicidad. Deseamos a Hande y a Kerem lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Y hablando de seguir adelante, Hande Rafael ha sido relacionada sentimentalmente con Hakan Sabank, un empresario turco, y se les ha visto juntos en varias ocasiones. Por el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación superíndice 3n, pero las imágenes hablan por sí mismas. Parece que Hande ha encontrado un nuevo amor y está dispuesta a darle una oportunidad a la felicidad. En cuanto a Kerem Bürsin, se le ha visto enfocado en su carrera y en sus proyectos personales. El actor ha manifestado su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de explorar nuevas oportunidades en el mundo del cine y la televisión superíndice 3n. Kerem parece estar concentrado en su carrera y en alcanzar sus metas profesionales. En resumen, la ruptura entre Hande Rafael y Kerem Bürsin fue un evento que conmocionó superíndice 3 a la farándula turca y que dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3n roto. Las razones de la separación superíndice 3n son complejas y variadas, y van ese ayu de las simples diferencias de agenda. La presión superíndice 3n medio urtica, las ambiciones profesionales y las diferencias de personalidad fueron factores determinantes en el fin de la relación superíndice 3n. Aunque los rumores y las especulaciones siguen circulando, lo importante es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y difíciles de mantener. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura entre Hande Rafael y Kerem Bürsin. Recuerden que toda la información superíndice 3n que les hemos presentado se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen los protagonistas. Es importante tomar estos rumores con pinzas y recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de especulación superíndice 3n y exageración superíndice 3n. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por apoyar nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan de la ruptura entre Hande Rafael y Kerem Bürsin?
¿Creen que volver UN al Buenedúa? CUL es su opinión superíndice 3N sobre los rumores que han salido a la luz. Queremos saber su opinión superíndice 3N. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N nos ayudan a crecer y a seguir trayendo copyright dándoles la mejor información superíndice 3N sobre la FARU, Dula turca. Cada gesto de apoyo nos motiva a seguir trabajando duro y a ofrecerles contenido de calidad. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes de la FARU, Dula turca. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos amantes del salseo. Ciao, ciao.